Aprendí a describirme mucho antes de que todo empezara a desmoronarse, como si poner palabras a mi propio cuerpo y a mi cara fuera una forma de aferrarme a algo que no podría perder. Soy una persona que siempre ha buscado orden. Trabajo con horarios, con listas que me tranquilizan, con plantas que riego a la misma hora, y con la costumbre de barrer cada mañana para sentir que el polvo no se acumula solo en mi casa, sino también en mis pensamientos. No soy alguien emocionado por la aventura por naturaleza. Prefiero la previsibilidad de un café en la mañana, la misma canción cuando cocino, el abrazo preciso de quien conoce mis manos. En el fondo quería eso, rutina compartida, cercanía que no exigiera gestos teatrales. Nunca imaginé que la mayor traición vendría envuelta en algo tan cotidiano como una cuenta bancaria o una carpeta mal etiquetada, antes de que las primeras grietas aparecieran. Mi vida con él tenía una textura cálida. No éramos la pareja perfecta de redes sociales, ni teníamos rituales que otros consideraran románticos, pero había pequeñas formas de intimidad. Compartíamos el fregadero, yo lavaba los platos mientras él secaba, él traía pan en domingos y yo dejaba una nota pegada en la nevera si iba a llegar tarde. A veces, al volver del trabajo me desarmaba sonriendo al encontrar la cocina iluminada por velas, porque había sido un día gris. Leía libros en voz alta en noches de insomnio, y él me escuchaba, aunque a veces su mirada se perdiera. Aprendimos a convivir con hábitos que pensaba, nos sostendrían cuando sufriéramos alguna caída. Hubo un tiempo en que creí que la lealtad se manifestaba en cosas pequeñas y constantes. Pagar la mitad del alquiler sin preguntar, recordarme un cumpleaños con un mensaje tonto que me hacía reír, sostener mi mano en el cine cuando la película se ponía oscura. Esa sensación de amparo se volvió un espejo defectuoso con el tiempo. Empezaron pequeños gestos que podrían interpretarse como descuidos, pero que acumulados contaron una historia distinta. Las llaves dejadas en el mismo lado de la mesa por más de 2 días, su teléfono sonando, con un silencio que lo hacía mirar la pantalla y sonreír de una manera que no me involucraba. Le decía cosas al oído mientras dormía, y a veces no recibía respuesta. No hubo grandes peleas al principio, solo una serie de ausencias que dolían de un modo sordo. Comencé a notar cómo las cosas que nos unían se volvían terreno neutral. Las fotos de viajes pasaban a ocupar menos espacio en la pared. Los mensajes que solían ser poesía se volvieron listas de compras. Le pregunté una vez si algo lo preocupaba, y me respondió con una frase que uso ahora como detonante de todo: «Estás dramatizando otra vez». Fue dicha en voz baja, como quien corrige, pero la sentí como una cuchillada. El primer estallido del conflicto ocurrió un jueves, cuando regresé a casa después de una reunión que se había alargado por horas. La puerta principal estaba entreabierta, y el pasillo olía a limón y a un limpiador que no reconocía. Mis zapatos dejaron una marca húmeda en el felpudo, y al entrar me topé con la escena más desgarradora en términos cotidianos: platos en el fregadero, una taza rota en el suelo y el cojín del sofá deshilachado. Miré las paredes buscando nuestras fotos, y encontré un vacío. Allí donde antes colgaban 3 marcos con recuerdos, había clavos vacíos y marcas en el yeso. Me desvaneció la respiración. Él estaba en la cocina con la cara tensada, y su explicación fue un encadenamiento de acusaciones que ella no esperaba. Me señaló como la causante de aquella mala organización. Insinuó que mis cosas eran el motivo del desorden, y llegó a decir que yo era la que había dejado piernas de mesa roto, porque no sabía acomodarlas. Intenté responder con calma, pregunté qué había pasado con las fotos, y su única respuesta coherente fue que yo las había guardado, que yo siempre exageraba, y que mis reclamos no eran más que caprichos. Sentí que el suelo cedía. Las palabras capricho y exageración se quedaron pegadas en la garganta, y me dolieron más que la vista de los marcos vacíos. Una sensación de incredulidad me invadió. No entendía cómo volverían mis propias pertenencias a un asunto de debate, cómo mis recuerdos podían estar en discusión. Durante los siguientes días intenté reconstruir. Revisé cajas, miré en el altillo, revisé bolsas en el coche, hasta revisé papeles que creía archivados con semanas de anterioridad. No encontré las fotos. Cuando le pregunté a él, sus respuestas variaban entre la ironía y la indignación. Me acusó de ausencia emocional, de desinterés, de teatralidad. Sus tonos iban desde el desprecio hasta la condescendencia. Cada vez que insistía, convertía mis preguntas en ataques personales, y yo terminaba disculpándome por molestar. Me pedía que dejara de dramatizar, que no hiciera una montaña de un grano de arena. Alguien que siempre había sido capaz de decirme la verdad, con firmeza, ahora decía que mi verdad no merecía crédito. La escalada fue paulatina y cruel. En la oficina empecé a notar que llegaba tarde, porque las noches eran interminables. Me quedaba despierta repasando cada detalle, calculando si había sido yo quien dejó la taza rota,
o si había sido él. Fue entonces cuando empezaron a aparecer otras consecuencias. Amigos que antes eran mediadores empezaron a inclinarse discretamente, preguntándome si yo estaba bien, pero sin pronunciar el juicio que yo buscaba. Algunos se alejaron, porque la tarea de escuchar siempre recae en quien sufre más. La familia se volvió un espejo extraño. Mi madre me decía que debía calmarme, que tal vez estábamos pasando por una mala racha y que no era buena idea dramatizar en público. Su recomendación, aunque dicha con cariño, me pareció un nuevo empujón hacia el silencio. En el trabajo, mi concentración empezó a flaquear. Mi jefe me llamó la atención por un informe tarde, y la palabra poco profesional resonó en mi cabeza como si fuera yo quien se estaba cayendo a pedazos. La presión se acumuló. Yo ya no distinguía si lo que me dolía era la injusticia o la sensación de que nadie más podía verla. Con el tiempo, las pequeñas injusticias se convirtieron en escalones de un edificio peligroso. Una mañana descubrí que algunos correos electrónicos que eran privados habían sido respondidos por él desde mi cuenta de correo. Mensajes que le había enviado a amigas aparecían con respuestas que yo no había escrito. Al principio pensé en errores técnicos o en sincronizaciones automáticas. Luego me encontré frente a la cruda posibilidad de que alguien estuviera usando mi identidad para reescribir mi vida. Busqué la configuración, revisé los accesos, cambié contraseñas, pero siempre había una aclaración suya pronta y convincente, que lo explicaba todo con naturalidad. No te preocupes, yo lo hice por ti, es por eficiencia, siempre te ayudo a organizar. Esas frases dichas con suavidad tenían la capacidad de desactivar mi alarma. Los demás las tomaban como atenciones, y yo quedaba en evidencia por insistir. Empecé a sentir vergüenza por reclamar. Me acusaban de no aceptar ayuda. La presión social se intensificó cuando en una cena familiar supe que él había empezado a contar su versión. Frente a mis padres y su gente, introducía pequeñas mentiras que parecían inocuas, que yo siempre olvidaba pagar facturas, que me gustaba dramatizar, que mis reclamos eran caprichos. Los rostros se suavizaban a su favor. Familiares que me habían mostrado apoyo, ahora se limitaban a mirar como quien observa una discusión entre conocidos. Al trabajo, compañeros que hasta entonces habían sido cercanos se alejaban, y la soledad se convirtió en una habitación donde mis pensamientos resonaban de manera dolorosa. Comencé a dudar de mi propia memoria. ¿Era coherente con su relato que yo exagerara, que fuera desordenada, que no supiera manejar las pequeñas cosas? El gaslighting no tenía estruendo. Era una técnica sutil. La manera en la que alguien con poder sobre una narrativa te convence de que estás equivocada. Mis manos empezaron a temblar en momentos en que debía ser firme. Sentía que mis reclamos eran vistos como berrinches. El punto de quiebre llegó una tarde de invierno cuando, por pura curiosidad o por la urgencia de encontrar pruebas, abrí una carpeta que nunca antes había revisado en su ordenador. No fue un acto heroico, fue un desliz de la tecla. Una búsqueda que comenzó como una comprobación. Había documentos etiquetados con fechas y números, algunos con sellos digitales y otros que en apariencia eran contratos. No pensé que lo que vería cambiaría el rumbo de mi vida, pero cuando hice clic y leí, el mundo se redujo a palabras en una pantalla. Mi firma falsificada y documentos que transferían control de nuestra cuenta común a su nombre. Leí una y otra vez, como si la repetición cambiara la realidad. La tinta digital, la forma de las letras, todo llevaba mi nombre en lugares donde yo nunca había autorizado nada. Sentí que mi pecho se apretaba y que la saliva se me secaba en la boca. Fue una mezcla de vértigo, de rabia contenida y de una claridad que dolía. No solo me había estado engañando emocionalmente, sino que había tejido una trampa legal para quedarse con recursos que eran en parte míos. Abrí otras carpetas y encontré mensajes donde él había coordinado con un gestor, correos fechados que detallaban transferencias y un contrato con una copia escaneada de mi firma, que si uno no conocía la forma exacta de mi letra, podía pasar como legítima. Había fechas, clausulados y una dirección donde se justificaba la necesidad de cambiar titulares por supuestos ajustes administrativos. Me invadió la sensación de que alguien me había ido borrando no solo de las fotos, sino de las cuentas y de los papeles oficiales que sostienen la vida cotidiana. Recordé las veces que me había sentido acusada por protestar, y ahora la injusticia emergía en su versión más tangible. El descubrimiento me hizo comprender que lo que parecía capricho era, en realidad, mi intento de proteger lo que era mío. No fue sencillo ordenar mis pensamientos después de eso. Recordé conversaciones que antes me parecían inocuas y de pronto pude ver los hilos. Recordé cómo me pedía que confiara en su criterio para ahorrar tiempo, y cómo él había sugerido que dejáramos en sus manos la gestión de ciertos pagos. La sensación de haber sido manipulada fue abrumadora.
Había interés y cálculo detrás de su aparente preocupación. Cerré el ordenador con cuidado, con la mente clara, pero el cuerpo temblando. Sabía que si miraba de nuevo encontraría más pruebas. Tenía que pensar en una estrategia, no solo en el golpe emocional que acababa de recibir. Decidí que no iba a enfrentar aquella revelación con palabras huecas ni con lágrimas públicas. Necesitaba pruebas físicas, copias, algo que me diera sustento cuando hablara. Rebosaba la necesidad de documentar, porque me habían enseñado a desconfiar de las narrativas que benefician a quien más habla. La acción decisiva no fue instantánea ni impulsiva. Varias noches repasé la lista de pasos en silencio, hacer copias, rescatar documentos, guardar evidencias en un lugar seguro, contactar a un abogado, hablar con familiares cercanos. Tomé el tiempo de preparar lo necesario, de actuar con la calma de quien ha sufrido una pérdida y decide no volver a la oscuridad. Cogí una carpeta, imprimí y escaneé cada archivo que había encontrado, guardé capturas de pantalla, y creé respaldos en una unidad externa que oculté en un bolso que ya no saldría de mi vista. Mientras hacía esto, sentí un extraño alivio. Por primera vez desde que comenzaron las ausencias, mis manos estaban ocupadas en una tarea que me devolvía agencia. La evidencia era fría, pero era mía, y eso me hacía sentir menos sola. Llegó el momento de confrontarlo. No lo hice en público ni lo hice con estrépito. Le expuse las pruebas con voz medida, sin gritos ni sobreactuaciones. Le ofrecí los documentos en silencio y observé su rostro cambiar de color. Había una mezcla de sorpresa y odio protegiéndose detrás de un intento de normalidad. Intentó negar, mutó su relato, sugirió explicaciones técnicas y luego trató de convertir la discusión en un problema de ego. Sentí que ya no valía la pena negociar con alguien que había cruzado tantos límites. No quería que mi indignación se volviera espectáculo. Quería dejar claro que aquello no iba a quedar sin respuesta. Saqué de mi bolso las copias y le pedí que sacara sus cosas. Había algo en esa decisión que fue simultáneamente liberador y doloroso. Al expulsarlo, no celebré, sino que pude respirar por primera vez sin la presión en el pecho de ser desacreditada. Me fui con lo imprescindible y con las pruebas. Dejar la casa fue un acto físico que repetí como una especie de liturgia. Cerré cajones, recogí fotografías que pude recuperar de dispositivos, metí ropa en una maleta, tomé las plantas y con ellas pequeños fragmentos de rutina. Mientras cerraba la puerta por última vez, sentí una oleada de emociones contradictorias. Tristeza por lo perdido, alivio por la separación, miedo por lo que vendría. No pensé que se tratara de una huida, pensé en ello como una medida de seguridad. Crucé la calle con mi bolso a cuestas y el zumbido del tráfico me pareció extrañamente protector. En mi mente resonaba una frase: aprende a nombrar tu verdad aunque duela. Esa idea me sostuvo en los momentos en que la duda trató de volver. Las consecuencias no fueron solamente personales. Hubo llamadas, mensajes, consultas legales, declaraciones. Mi nombre apareció en documentos que tuvieron que ser revisados por profesionales. Contacté a un abogado que, con una mezcla de prudencia y claridad, me indicó los pasos. Presentamos las pruebas, solicitamos la reversión de transferencias y pedimos medidas precautorias. El proceso fue frío y técnico, pero también constituyó una forma de reconocimiento. Me senté frente a funcionarios. Describí los hechos y percibí cómo la narrativa de la manipulación empezó a cobrar forma ante terceros que no conocían nuestra historia. Aún así, no todo fue claro ni inmediato. En la esfera del afecto, la reacción no fue homogénea. Algunas personas me pidieron paciencia, otras me apoyaron sin titubeos. Hubo quienes cuestionaron mis tiempos, creyendo que una respuesta emocional no era compatible con el paso a la acción. Mi entorno familiar tuvo que reajustarse. Mis padres, que primero habían recomendado calma, entendieron la dimensión de lo ocurrido cuando vieron documentos y notaron la consistencia de la falsificación. Las conversaciones con mis hermanos fueron de cuidado. Algunos lloraron conmigo, otros me escucharon en silencio, temerosos de pronunciar lo que quizás solo yo había sentido. Los amigos más cercanos se convirtieron en testigos y en refugios. Aprendí a aceptar ayuda práctica. Alguien me prestó un cuarto temporal. Otra persona me trajo comida preparada en los primeros días, porque yo apenas tenía energía para cocinar. El apoyo fue necesario, y también extraño. De repente la vida íntima que antes era cotidiana, se hizo pública en la medida en que la justicia y el papeleo la exigían. En el trabajo, las cosas se estabilizaron poco a poco. Expliqué lo sucedido de manera sucinta a mi jefe y a quienes debía. Presenté las horas comprometidas y empecé a recuperar mi ritmo. No esperé entenderlo todo de inmediato. Tuve que aceptar que mi rendimiento tendría altibajos y comunicarlo. Hubo colegas que se acercaron y otros que mantuvieron distancia. La normalidad laboral sirvió como ancla. Entre tareas, informes y proyectos, el tiempo me dio respiro. Empecé a reconstruir rutinas. Volví a regar las plantas a la misma hora.
Retomé la canción que ponía cuando cocinaba. Fui recuperando detalles que me hacían sentir presente y coherente. Esa reconstrucción no fue rápida ni lineal. Fue un trabajo paciente de recuperar piezas pequeñas. A nivel legal, el proceso mostró la complejidad de los vínculos. Las instituciones que se encargan de revisar documentos necesitan tiempo y procedimientos. Y yo aprendí a soportar la espera. Algunas gestiones se demoraron, otras fueron una confirmación de que mi intuición había sido certera. La reversión de transferencias no siempre fue automática. Hubo idas y venidas, reclamaciones, autenticaciones. En algún momento tuve que sentarme en una sala de espera y ver cómo la burocracia trataba de poner en orden algo que, en lo humano, había generado un daño real. Las audiencias y las verificaciones tuvieron la sequedad de la administración, pero cada formulario completado era un paso hacia la restitución. La acción legal me dio una sensación de propósito, porque ya no dependía solo de que el tiempo sanara. Estaba activamente recuperando lo que alguien intentó arrebatar. No me apresuré en reconstruir lazos rotos por la desconfianza. Al principio, me guardé de relaciones nuevas o de profundizar demasiado en otras. Aprendí a evaluar los gestos y a pedir pruebas cuando era necesario, no como acto de desconfianza obsesiva, sino como una protección. Empecé a nombrar mis emociones con palabras claras. Digo que estoy herida, que me siento engañada, que a veces tengo miedo. Decirlo en voz alta fue doloroso, pero también fue un modo de crear un mapa que otros podían seguir para entenderme. Con el tiempo, aquellos sentimientos fueron perdiendo la nitidez con la que me empujaban a la parálisis, y se convirtieron en notas de fondo, que ya no dominaban cada pequeña decisión. La justicia no cerró todos los capítulos. A nivel sentimental hubo preguntas sin respuesta. ¿Por qué actuó así? ¿Cómo fue que dejó de reconocer mi existencia en pequeñas y grandes acciones? Algunas explicaciones nunca llegaron. Él ofreció disculpas en ciertos momentos, palabras que sonaron huecas frente a los hechos. No busqué convertir la reconciliación en objetivo, porque la prioridad fue mi seguridad y la integridad de mi historia. Dejé que sus disculpas se quedaran en su lugar y me concentré en reconstruir mi vida en otros planos. Hice un inventario de lo que me pertenecía y de lo que necesitaba. Desde la recuperación de cuentas hasta la recuperación de confianza en mis propias sensaciones. En el cierre de ese capítulo, hubo consecuencias claras para nosotros dos. Para él, las denuncias y las pruebas significaron una exposición que cambió su cotidianidad. Tuvo que enfrentar declaraciones, llamadas de su familia, reacciones sociales. Para mí, el cierre fue más interno que externo. No buscaba venganza. Buscaba el derecho a nombrar lo que me ocurrió y a seguir. Con el paso de los meses encontré que el dolor se volvió menos punzante. Aprendí a distinguir entre la culpa impuesta por otros y la responsabilidad real que tengo sobre mis actos. Recuperé el derecho a ocupar espacio, sin que me dijeran que exagero. Recobré el placer de las mañanas con música y café, sin la ansiedad de tener que justificarlo. La vida cotidiana volvió a ser un conjunto de rituales que elegí conservar. Cerré la puerta a una historia que había sido compartida, y abrí la posibilidad de otra. Me mudé a un departamento más pequeño pero mío. Pinté una pared de un color que siempre me había gustado y colgué fotografías que guardaban momentos reales, no editados. Comencé a escribir en un cuaderno todas las pequeñas victorias, una llamada de un amigo que fue honesta, un pago revertido, una planta que floreció. Empecé a caminar por rutas nuevas, a escuchar conversaciones sin hipervigilancia, a permitir que la curiosidad volviera a trepar por mis costillas. No fue un volver a cero romántico, fue la reconstrucción pausada de una identidad que había sido cuestionada. Sigo teniendo días en que la sombra de aquello se siente cercana. A veces un cajón vacío me hace recordar y me estremezco. Otras, el sonido de una notificación me hace mirar el móvil con sobrecarga de lo que podría ser. Pero también hay mañanas en que el sol entra por la ventana, la taza de café está caliente y la música que escucho me devuelve una sensación de pertenencia a mi cuerpo. He aprendido a nombrar mi verdad aunque duela, y eso me da una solemnidad que no es triunfal sino auténtica. No busco que mi historia sirva como lección para otros. La cuento porque me pertenece y porque en ella hay una claridad que me permite seguir. En la poesía de las cosas pequeñas encontré que la recuperación no es una línea recta, sino un tejido de instantes. Hay días donde me sorprendo riendo por algo tonto, otras donde me detengo a mirar las sombras en la pared y agradezco estar donde estoy. No puedo borrar el pasado, ni quisiera. Fue también el lugar donde entendí mi fuerza.
aprendí a cuidar no solo mis cuentas y mis papeles, sino mi capacidad de nombrar y sostener mis recuerdos. Dejo atrás excusas ajenas y me llevo las pruebas que me devolvieron la posibilidad de seguir. Y cuando por la noche cierro los ojos, pienso en la voz interior que me empujó a buscar, a abrir la carpeta equivocada y a encontrarlas. Ahora esa voz me acompaña con la calma de quien aprendió a poner nombre a su verdad.